Un cordial saludo. Mi nombre es Norman Mercado, profesor de ecuaciones diferenciales. En este momento presentaré un video correspondiente a las transformadas de Laplace, un resumen de las propiedades de Laplace. Se presenta también lo que es la integral de convolución y se termina con la transformada de Laplace de las funciones periódicas. Permítanme un minutico. Voy a empezar más bien con la transformada de Laplace de la función periódica. Y el resumen de propiedades lo haremos más adelante. Recordemos que si una función f de t es respetable, de acuerdo con lo que vimos en el video número 21, si es respetable, tiene una transformada de Laplace. Y esa transformada de Laplace lo que hace es pasar esto del tiempo que se mide en segundos a una función f de s en donde s tiene unidades de frecuencia, o sea, segundo a la menos 1. Entonces la transformada de Laplace lo que hace es pasar de un dominio de tiempo al dominio de la frecuencia mediante una fórmula, mediante una integral impropia, ¿sí? Más precisamente, la transformada de Laplace de una función f de t se define como la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t de t. ¿Bien? Pero esta f de t debe ser respetable, es decir, debe ser seccionalmente continua y de orden exponencial para que tenga transformada de Laplace, es decir, para que esta integral impropia sea convergente. Y obviamente el resultado dependerá de la variable frecuencia S. Vamos a aplicarle este concepto de la transformada a una función periódica, ¿sí? Recordemos que una función periódica, la voy a representar gráficamente aquí, tiene una función semilla f de t de periodo t, y cuando la traslado t unidades hacia la derecha, aparecerá esta función. Si la vuelvo a trasladar, aparece esta gráfica. El hecho es que se verifica que para todo instante t sub 0 mayor que 0, la función f de t, f de t más un periodo es la misma función f de t. ¿De acuerdo? Recuerden que t tiene que ser mayor que 0, o sea, no se permite a la izquierda ningún tipo de expresión matemática. Mejor dicho, para t menor que 0 la función vale 0. Estrictamente hablando, la función no es periódica, porque una función periódica también se extiende hacia la izquierda del origen, ¿no? Pero para conservar el concepto de transformada de Laplace, restringiremos el dominio para t mayor que 0, ¿sí? Para t mayor que 0. Entonces, toda la función periódica yo la puedo expresar como f de t, que sería lo que va entre 0 y t, más, esta será f de t menos t, la función trasladada, t unidades. Esta será f de t menos 2t, y así sucesivamente. De manera pues que la función periódica yo la puedo describir así: f de t más f de t menos un periodo, más f de t menos 2 periodos, etcétera, ¿no? O en forma resumida, la función periódica g de t es la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de f de t menos n veces el periodo. Miren, cuando n vale 0 da f de t, cuando n vale 1 da f de t menos t, y así sucesivamente. Vamos a encontrarle la transformada de Laplace a esa función. De acuerdo con lo que se estudió previamente, ¿cierto? La la propiedad de linealidad. Voy a escribirla aquí para que nos ubiquemos, ¿no?
etcétera, ¿cierto? Entonces, la transformada de Laplace de la función periódica g de s va a ser la transformada de f de t, de este pedacito, más la transformada de la función desplazada. Hay una propiedad que dice, ¿cierto?, que la transformada de f de t menos a es igual a e a la menos as por la transformada de f de t, que es una de las propiedades que se trabajaron en el video anterior. Esta propiedad entonces nos permite establecer que la transformada de f de t menos el periodo es e a la menos ts por f de s. Para este otro término será e a la menos 2ts por f de s, y así de manera sucesiva, ¿cierto? Ahora bien, podemos sacar factor común f de s y nos queda que multiplica, a 1 más e a la menos ts más e a la menos 2ts, etc. Esto es una serie geométrica, o como ustedes la llaman en bachillerato, una progresión geométrica. Esa serie geométrica converge a la suma 1 más R2, etcétera, hasta infinito, converge a 1 sobre 1 menos R. En este caso, R es la razón de la progresión y en nuestro caso particular es e a la menos ts. El hecho, pues, es que, en definitiva, la transformada de Laplace de una función periódica será la integral entre 0 y t de e a la menos st por f de t de t sobre 1 menos e a la menos ts. Bien. Entonces, en adelante se utilizará esa fórmula para determinarle la transformada a cualquier señal periódica. Basta con conocer cuál es el periodo de la señal, ¿sí? Para efectuar la integral entre 0 y t de e a la menos st, esa integral se puede hacer de la forma de Leibniz normal, o sea, integrando y tomando los límites, pero también se puede hacer uso de este hecho, ¿no? La integral entre 0 y t, que es una propiedad que vimos también en el video número 22, la integral entre 0 y t de e a la menos st por f de t de t es la transformada de f de t menos e a la menos ts por la transformada de f de t más el periodo, ¿sí? A manera de ejemplo y de manera muy sucinta, ¿no? Si tenemos la integral entre 0 y 2, ¿sí?, de e a la menos st por t cuadrado de t, ¿sí? En este caso, t cuadrado hace las veces de f de t. Entonces, ¿a qué es igual eso? A la transformada de Laplace de t cuadrado menos e a la menos 2s por la transformada de t más 2 al cuadrado. Y de acuerdo con lo que vimos en el video número 22, la transformada de t cuadrado es 2 sobre s a la 3 menos e a la menos 2s por la transformada de, al desarrollar el trinomio, quedaría t cuadrado más 4t más 2, más 4, perdón. O sea que la transformada de la integral de 0 a t de e a la menos st por t cuadrado de t nos viene a dar, entre 0 y 2, 2 sobre s a la 3 menos e a la menos 2s, 2s que multiplica a 2 sobre s a la 3, más 4 sobre s a la 2, más 4 sobre s. Aquí estamos haciendo uso de las tablas de las transformadas de las funciones elementales, que no la voy a repetir, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo desarrollado. Con el ejemplo que les acabo de mostrar es suficiente, ¿sí? Aquí en el material del curso está, ¿cierto? En el módulo número 12 está desarrollado ese ejemplo y muchos más, ¿sí? Bueno.
Ahora bien, además de las funciones periódicas, ¿cierto? En ingeniería, sobre todo en ingeniería de telecomunicaciones, esto no aplicará pues para el caso de ingeniería ambiental, que es a quienes van dirigidos estos videos, pero la integral de convolución es una integral famosa, importante en ingeniería, pero que se utiliza mucho en ingeniería electrónica, eléctrica y telecomunicaciones. En fin, y voy a ser muy puntual en esto, ¿no? La convolución de dos funciones f y g, que se denota con este símbolo, se define como la integral desde menos infinito hasta t de f de u por g de t menos u de u. ¿Sí? Por decir, t convolución seno de t es una integral que va desde menos infinito hasta t de, reemplazando la t por u quedaría u por el seno de t menos u por du. Evaluar esta integral, muchachos, evaluar la integral de u por seno de t menos u de u no es un asunto de poca monta, porque hay que expresar seno de t menos u mediante la fórmula de adición, que es seno de t coseno de u menos seno de u coseno de t, y quedan dos integrales, ¿cierto? Sin embargo, la transformada de Laplace me va a permitir hacer esta integral sin hacer la integral, sino utilizando una fórmula, ¿sí?, que es la siguiente, ¿no? Esa convolución es conmutativa, es decir, es lo mismo g de t por f, convolución f de t, que al revés, ¿sí? Se puede demostrar, cosa que no es sencilla, ¿no?, que la transformada de Laplace de f de t convolución g de t es la transformada de f de t, que es f de s, multiplicada por... Veamos el alcance de esta definición. El alcance es que una operación de integración en el dominio de tiempo se convierte en un producto en el dominio de la frecuencia. O sea, si hacemos referencia a la convolución de las que les dije ahorita, ¿no?, t convolución seno de t, ¿sí?, t convolución seno de t, la transformada de ella será la transformada de t, que es 1 sobre s cuadrado, que multiplica la transformada del seno, que es 1 sobre s cuadrado más 1. Eso está disponible en las tablas, ¿no? O sea que, si yo me devuelvo, de acuerdo con lo que veremos en el próximo video, la inversa de esta me dará la función f de t. O sea, yo puedo efectuar la integral desde menos infinito hasta t de u por el seno de t menos u de u, hacer la integral sin hacerla. Es decir, primero hallándole la transformada de Laplace y después hallando la inversa, de acuerdo con lo que veremos en el próximo video. ¿De acuerdo? El hecho es pues que la transformada de una convolución es el producto de las transformadas, ¿sí? Aquí nos piden, en el ejemplo 3, la transformada de y de t, que la vamos a llamar y de s, pues, ¿sí? La transformada de y de t la vamos a llamar y de s. Y me dan este problema de valor inicial, ¿no? Recuerden que estos problemas de valor inicial fueron los que se estudiaron al principio del curso. O sea, en las clases, digamos, desde la 1 hasta la 5, más o menos, incluye, o hasta la 6, problemas de valor inicial. En nuestro caso particular, pues, y teniendo en cuenta las propiedades, si tenemos esta ecuación íntegro diferencial, ¿no?, ¿sí?, entonces, le podemos aplicar la propiedad de linealidad. La transformada de y' más 2 veces la transformada de y. Le estoy aplicando más la transformada de... Esto que está aquí no es sino una convolución. Es la convolución entre y de t, convolución
t a la 2. Debe ser igual a la transformada de u de t. A la transformada de u de t. Ahí estamos aplicando la propiedad de linealidad. Ahora, las otras propiedades. Sabemos que la transformada de la primera derivada es s por y de s menos la función evaluada en 0, que en este caso vale 0. ¿Sí? Más 2 veces y de s debe ser igual a y de s, la transformada de y de t, por la transformada de t cuadrado, que es 2 sobre s a la 3. Perdón, más, ¿cierto? Igual a la transformada de u de t, que es 1 sobre s. ¿Sí? En esto es importante, muchachos, cuando estemos estudiando, ustedes estén estudiando el tema de Laplace, tener a la mano la tabla de todas las funciones elementales y tener un resumen de todas las propiedades para poder ir hilvanando, ¿cierto?, esas tablas y esas propiedades con la solución de un problema cualquiera que involucre la transformada. En este caso concreto, pues, aquí tenemos la transformada de la derivada, aquí la transformada de la convolución que se acaba de estudiar, pero necesitamos la transformada u de t, que con base en las tablas es 1 sobre s. El hecho es que nos va a quedar s más 2 más 2y, s y de s, excúsenme por favor, s y de s, esto vale 0, te queda s y de s más 2y de s más 2y de s sobre s3 igual a 1 sobre s. Entonces aplicamos las matemáticas operativas, ¿no? Aquí está. S y de s, que es la transformada de este, más 2y de s, que es la transformada de este, más 2 sobre s3 por y de s, que es la transformada de la convolución, igual a 1 sobre s, que es la transformada de u de t. De aquí hay que despejar y de s. Entonces aplicamos las matemáticas operativas, ¿no? Nos quedaría s cuadrado sobre s4 más 2s3 más 2. Más adelante, cuando aprendamos a hallar la inversa, nos devolvemos y hallamos y de t. Y de t será la transformada inversa de esa función y de s. En fin, nos dan varios ejemplos que están desarrollados en las notas en la parte presencial por WizIQ del curso. Se desarrollan un buen número de ejemplos, ¿no? La idea es que estos videos no queden tan pesados, en donde se maneje fundamentalmente es el concepto, ¿no? Ya la parte operativa sí queda para la clase, para las clases normales, y que pueden ser consultadas en el material de estudio, el material del curso. Aquí tenemos la solución de este, se lo voy a mencionar de manera sucinta, ¿no? G de t es t por otra función. Esta función es la integral entre 0 y t de una h de t, por decir algo, pues. ¿Sí? Entonces, la transformada de Laplace de g de t será esta función multiplicada por t. Entonces, su transformada es menos la derivada con respecto a s de la transformada de la integral. Todas esas son las propiedades, ¿no? Entonces, menos la derivada con respecto a s de la transformada de la integral. Ahora, otra propiedad, la transformada de la integral es h de s sobre s. O sea, la transformada del integrando dividida por s. A esa h de s se encuentra desde aquí, ¿no? Que es la convolución. Y haciéndole pues todo el seguimiento, encontramos que la transformada de Laplace de esa función original de esta es 2 que multiplica 4s más 3 sobre s a la 4 por s más 1 al cuadrado. Esta tiene una inversa que ya veremos en el próximo video de cómo determinarla, ¿no?
Entonces voy a mostrarles un resumen de las... Esto es lo que hay que tener a la mano en el momento de desarrollar ejemplos, ¿no? Este es un resumen de todas las tablas, con una tabla en la que se muestran todas las propiedades de la transformada. Linealidad. En el dominio de tiempo, A veces f de t más veces g de t, siendo A y B constantes. La transformada será A veces f de s más b veces g de s. ¿Bien? Traslación lineal. Cuando una función del tiempo se multiplica por la exponencial, la función de s se traslada. ¿Sí? Se traslada a una cantidad A. Si ustedes saben, por ejemplo, que la transformada de 1 es 1 sobre s, entonces la transformada de e a la menos 2t por 1 será, esta función se traslada 1 sobre s más 2, que es lo que es la transformada de una función exponencial. Cuando la que se traslada es la función del tiempo, la función de s queda multiplicada por una exponencial negativa. Y aquí está el corolario que se utilizó. Ese corolario fue el que se utilizó para hallarle la transformada a la función periódica. Bueno, el cambio de escala. La derivada. Si la función del tiempo se deriva, la función de s queda multiplicada por s, pero hay que restarle la condición inicial. El de la integral, se las mencioné ahorita, ¿no? La transformada de la integral es la transformada del integrando dividida por s. Multiplicación por t menos la derivada. La de la función periódica, aquí está la fórmula que se encontró cuando empezamos esta sección, este video, jóvenes. Aquí hay una serie de ejemplos para hacer uso de esas propiedades, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí, 1 menos coseno de t u de t, que hay que hacer la transformada de u de t menos la transformada del coseno de t. Se aplica la propiedad de linealidad, ¿sí? En este otro caso, t por e a la menos t coseno de 2t. Entonces, el coseno de 2t tiene una transformada. La transformada del coseno de 2t, de acuerdo con las tablas, es s sobre s cuadrado más 4. Si la multiplico por e a la menos t, la s se cambia por s más 1. Entonces la transformada de e a la menos t por el coseno de 2t será s más 1 sobre s más 1 al cuadrado más 4. ¿Sí? Estamos usando hasta ahí dos propiedades, ¿no? Y luego si se multiplica por t, entonces al multiplicarla por t, esta se deriva y se le cambia de signo. Estas son las secuencias, ¿no? ¿Sí? Primero se multiplica por la exponencial y después se deriva para hallar la transformada. Y así, en forma general se le puede hallar la transformada a cualquier función. Esto es básicamente lo que tenía para mostrarles, ¿cierto? En este video. Este solo video no suple las necesidades de conocimiento de los muchachos. Recuerden que esto es simplemente como una guía o una herramienta adicional, pero que no resuelve todos los problemas, ¿no? Para tener un buen rendimiento en el curso hay que leer bien el material de las guías, pues, de estudio, las guías de autoevaluación y en lo posible estar presente en las clases, ¿no? Ya sean de manera presencial o de manera virtual. Felicidades.